deporte me refiero así, era precisamente la bandera de la Unión Soviética, ¿sí? O sea, era así, todo era Guerra Fría, ¿sí? Todo era Guerra Fría, ¿sí? El deporte no se salvó de la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética hizo unos Juegos Olímpicos Moscú 80, los países capitalistas que eran sus enemigos políticos no asistieron, acusando de que la Unión Soviética estaba invadiendo un territorio llamado Afganistán. Entonces, quiero que quede claro el concepto de Guerra Fría. Era la disputa que se manifestaba en todos los aspectos. Ahora, mira, esa Guerra Fría tuvo su momento más difícil. Esa Guerra Fría tuvo su momento más difícil. Momento en el cual, o durante el cual, casi estalla una tercera guerra mundial. ¿Cómo se llama ese momento tenso de la Guerra Fría? Ese momento tenso de la Guerra Fría se llama la crisis de los misiles. Se llama la... Casi lo llevó a una tercera guerra mundial. Y que al mundo casi lo llevó a una tercera guerra mundial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo más importante, es decir, lo más evidente de la Guerra Fría, ¿sabe qué cosa es? La formación de bloques de países. La formación de bloques de países. Por eso que en esa formación de bloques de países es que nos vamos a demorar la mayor cantidad de minutos del tema. Porque usted, al tener presente, tener claro qué cosa es cada uno de estos bloques, has avanzado bastante con respecto a la Guerra Fría. ¿Estamos de acuerdo? Ya. A ver. No te olvides que la Guerra Fría, diplomáticamente, ¿dónde y cuándo comenzó? La Guerra Fría, diplomática y políticamente comenzó en la conferencia de Yalta, cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado. Cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, pero ya estaba de manifiesto la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Ahora sí, una vez que ya sabemos cuándo y dónde comenzó la Guerra Fría, vamos con la formación de bloques. Estimado alumno, era la tercera vez que el mundo sabía de la formación de bloques. ¿Te acuerdas? La primera vez se formaron bloques para la Primera Guerra Mundial, Triple Alianza, Triple Entente. La segunda vez que se formaron bloques fue para la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje y los países aliados. Ahora para la Guerra Fría también se conforman bloques. Bloque capitalista y bloque comunista. ¿Qué hay del bloque capitalista? El país líder es Estados Unidos, como lo es hasta ahora. ¿Por qué te digo ahora? Porque la potencia esta llamada Estados Unidos sigue liderando una organización que ahorita te voy a mencionar. Ahora, ¿cuáles son los países más importantes que forman parte de este bloque de los aliados? Reino Unido, dígase Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, Canadá, Alemania Federal, España, los Países Bajos. Y chicos, alumnos, contra todo pronóstico, ¿qué país se sumó al bloque de los capitalistas? Contra todo pronóstico, se sumó Japón. Profe, ¿no se estará equivocando? No, amigo, no me estoy equivocando.
Japón se sumó. Entonces usted dice inmediatamente, pero profe, ¿pero no era que Japón había recibido las bombas atómicas? Sí, pues hijo, recibió las bombas atómicas, pero no pasaron más allá de 4 años. Y el poder llamado Don Dinero, el poder llamado Don Dinero, lo llevó a Japón al lado de Estados Unidos. Porque Estados Unidos le va a proveer de dinero para que Japón se reconstruya. Y ese programa económico que Estados Unidos dio en favor de Japón se llama el Plan Dodge. Se llama el Plan Dodge. ¿De acuerdo? Se llama el Plan Dodge. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero Estados Unidos le dijo, Japón, te estoy dando plata, pero no vayas a decirle a los demás países que yo te estoy dando el dinero. Vamos a hacerles creer que esto que está pasando ahorita con Japón es resultado, ¿no? Es el resultado de un milagro japonés en el que tú, en base a la educación, al trabajo y a la tecnología que tienes, te has podido recuperar. Ya eso lo vamos a llamar el milagro japonés. Y así es como Japón va a formar parte de este bloque de los países capitalistas. Y aquí está, mira, justo lo que te decía. ¿Eh? Y ahí está justo lo que te decía. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Japón se sumó al bloque capitalista mediante el Plan Dodge de 1949, o sea, fresquito nomás, propuesto por Estados Unidos. Sigamos. Los países capitalistas, a excepción de Japón, los países capitalistas tenían un programa de apoyo económico. Tenían un programa de apoyo económico llamado el Plan Marshall, destinado a la reconstrucción de Europa Occidental. Destinado a la reconstrucción de Europa Occidental. El Plan Marshall le ofreció Estados Unidos a Inglaterra y a Francia cuando fueron devastados por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Les prometió de que les cumplió. Esa es otra historia. Pero sí les prometió el Plan Marshall. Profe, ¿por qué dice eso? Porque el Plan Marshall no se empieza aplicando en favor de Francia ni de Inglaterra. El Plan Marshall se empezó a aplicar en favor de Grecia y Turquía, que nada tenían que ver en ese momento en la promesa que hizo Estados Unidos. Muy bien. Ahora mira, ¿cómo era posible que una guerra estalle? ¿Sí? ¿Cómo era posible que una guerra estalle? Entonces los países capitalistas se van a aliar militarmente, van a formar un pacto militar que se llama la Organización del Tratado Atlántico Norte. Pacto militar, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es la llamada OTAN, con sede en Bruselas, Bélgica, y que fue creado en 1949. Y que fue creado en 1949. ¿De acuerdo? Ideología anticomunista. La doctrina Truman, que era precisamente una ideología que rechazaba totalmente al comunismo. Profe, ¿y por qué lleva el nombre de Truman? Por el presidente, pues. El presidente Harry Truman, el mismo que ordenó arrojar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Ese presidente era anticomunista. País líder, Estados Unidos. Países integrantes, desde el Reino Unido hasta Japón. Programa de apoyo económico, el Plan Marshall. Pacto militar, la OTAN. Ideología, la doctrina Truman, que era anticomunista. Eso con respecto al bloque capitalista. Ahora nos vamos al bloque comunista. ¿Cuál es el país líder? La ex Unión Soviética.
Países integrantes. Los países de la cortina de hierro o telón de acero. Ese es el nombre que le dio el ministro británico Winston Churchill. El mismo que dijo sangre, sudor y lágrimas, ¿te acuerdas? En la Segunda Guerra Mundial, él es el mismo que coloca el nombre de cortina de hierro o telón de acero. Sobre todo telón de acero, ese es el nombre que él da. ¿Y cuáles son los países telón de acero o cortina de hierro y por qué se les llama así? Vamos por la segunda pregunta. ¿Por qué se les llama cortina de hierro? Porque son países que están ubicados alrededor de la Unión Soviética. No forman parte de la Unión Soviética, pero, ¿sí? No forman parte de la Unión Soviética, pero dependen de la Unión Soviética. ¿Me entiende? No forman parte de la Unión Soviética, pero dependen de la Unión Soviética. ¿Cuáles son esos países? Lo tienes allá al costado en el recuadrito. Dice, telón de acero o cortina de hierro, integrado por Albania, Hungría, Bulgaria, Rumania o Rumanía, Checoslovaquia, Alemania Democrática y Polonia. Lo vamos a ver en un ratito en un mapa. Son países de la cortina de hierro. Ahora, al igual que el bloque capitalista, también ellos tienen sus programas de apoyo económico y alianza militar, ¿sí? ¿Cómo se llaman los programas de apoyo económico del bloque capitalista, perdón, del bloque comunista, disculpe, del bloque comunista? Se llaman el Plan Molotov y el Plan Comecon. Profe, ¿qué son cada uno de ellos? Te lo voy a decir despacito para que no te olvides. Y lo vamos a repetir 2 veces. Plan Molotov. Ayuda económica para que se reconstruyan los países de Europa de Oriente. Segunda vez, Plan Molotov. Programa de ayuda económica para que se reconstruyan los países de Europa de Oriente. Plan Comecon. El Plan Comecon impulsaba las relaciones comerciales entre países comunistas. El Plan Comecon impulsaba, ¿sí? Impulsaba las relaciones comerciales entre los países comunistas. Entonces, uno es ayuda para la reconstrucción y el otro es para hacer el comercio, impulsar las relaciones comerciales. Y la OTAN, que es una alianza militar de países capitalistas, tuvo su respuesta en el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es la alianza militar de los países comunistas. La ideología que tenía el bloque comunista. ¿Qué ideología tenía el bloque comunista? ¿Qué cosa tenía pensado el bloque comunista? El bloque comunista tenía pensado establecer, organizar, formar un solo partido político comunista en Europa, o si no, que los partidos comunistas de los países europeos entre sí tengan constante contacto. ¿Me entiende? Era una forma como fortalecer, ¿no? Era una forma como ellos querían fortalecer el comunismo. Bien, chicos, honestamente estoy trabajando con mi celular y no puedo leer tus mensajes, porque honestamente todavía no domino bien la tecnología, pero por lo menos ya aprendí a presentar láminas desde mi propio celular. Entonces, quiero saber tu opinión a través del audio, por favor. Si me puedes mandar un mensajito de audio para saber si estamos llegando bien o no nos estamos haciendo entender. ¿Puede ser tan amable, por favor? ¿Alguien por ahí que te dé un mensajito de audio? Si estamos llegando bien, nos estamos haciendo entender. Por favor, alguno de ustedes, si fuera tan amable. Profesor, ¿cree que podría repetir eso del plan del Moloch? ¿Eso ahí? Molotov. Sí, 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 es acá. Ajá, sí, sí. Viejita, te voy a atender, no te preocupes. Pero dime antes, ¿lo demás se entendió? Ah, están diciendo mis compañeros que sí, todo claro, todo bien. ¿Está llegando bien el audio, la imagen? Ujú. Ya, correcto, ya. Repetimos entonces. Plan Molotov.
programa de apoyo económico para que se reconstruyan los países de Europa de Oriente destrozados por la Segunda Guerra Mundial. Obviamente tenían que ser países comunistas, pues, ¿no? ¿Sí? Y el Plan Comecon es aquel que impulsa el desarrollo del comercio entre países comunistas. ¿Quedó claro, señorita? ¿Me respondes, por Sí, favor? sí, sí. Sí, ahora Ya. sí. Muy bien. Listo. Ahora pasamos a la siguiente lámina. No sin antes, quiero que entiendas esa caricatura que está ahí en pantalla. Estados Unidos y la Unión Soviética, ahí están sentados sobre el mundo, obviamente definiendo sus áreas de influencia, ¿no? Esa es una caricatura de la llamada Guerra Fría, ¿sí? Como tantas otras caricaturas que hay. Te invito a que vayas leyendo esto, porque hay gobernantes de Estados Unidos durante la Guerra Fría, como también gobernantes de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. A ver, vayamos leyéndolo, por favor.
Bien, chicos, a ver. Gobernantes de la Unión Soviética y de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Muy bien. A ver. La Guerra Fría comenzó en Estados Unidos cuando gobernaba el presidente Franklin Roosevelt. Cuando gobernaba el presidente Franklin Roosevelt. ¿Estamos de acuerdo? Cuando gobernaba el presidente Franklin Roosevelt. Muy bien. Profe, ¿y por qué Roosevelt? Si Roosevelt muere antes que termine la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa es que Roosevelt participa en la conferencia de Yalta. Roosevelt participa en la conferencia de Yalta. Y en la conferencia de Yalta ya hay desacuerdos, ¿sí? En la conferencia de Yalta ya hay desacuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya hay. Luego viene el presidente Harry Truman, el mismo que ordenó arrojar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El de la ideología anticomunista. Y el que puso en práctica el llamado Plan Marshall. Y el que puso en práctica el llamado Plan Marshall. Luego viene David Eisenhower. Gobernó durante su gobierno se produce el triunfo de la llamada Revolución Cubana. Durante su gobierno se produce el triunfo de la llamada Revolución Cubana. John F. Kennedy. En su gobierno se produjo la crisis de los misiles, el momento más tenso de la Guerra Fría y que casi pudo haber provocado la Tercera Guerra Mundial. El presidente Kennedy era enemigo a muerte de la Revolución Cubana. Es por eso que el presidente Kennedy trató de aislar, trató de separar, ¿no?, a Cuba de los demás países de América Latina, ofreciéndoles dinero. Y ese ofrecimiento de dinero se conoce con qué nombre. Ese ofrecimiento de dinero se conoce con el nombre de Alianza para el Progreso, que de hecho ya ha mencionado tu profesor de Historia del Perú, porque esa Alianza para el Progreso tiene que ver con el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche y también con el primer gobierno de Belaúnde. La crisis de los misiles se solucionó, pero un año después a Kennedy lo estaban asesinando. Asesinado Kennedy, lo va a reemplazar su vicepresidente llamado Lyndon Johnson. Este Lyndon Johnson fue el que comprometió más a su país en la guerra de Vietnam. Porque la guerra de Vietnam ya había comenzado. La guerra de Vietnam ya había comenzado desde el año 1954. Cuando Indochina se independiza de Francia y luego se separan, ¿no?, en 3 países y uno de esos países va a ser Vietnam.
donde Estados Unidos y la Unión Soviética se disputan zonas de influencia, así como en Corea definieron Corea del Norte y Corea del Sur, en Vietnam también quisieron hacer lo mismo. Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Entonces va a haber una guerra, y en esa guerra de Vietnam se mete Estados Unidos. Y en el gobierno de este Lyndon Johnson se comprometió más, cometiendo atrocidades, actos execrables, detestables, abominables. Eso fue lo que pasó con Lyndon Johnson. Lo va a reemplazar Richard Nixon, el que gobernó 2 periodos, pero el segundo periodo, o al segundo periodo, tiene que renunciar debido a un escándalo de espionaje telefónico a sus adversarios políticos, porque en Estados Unidos está prohibido hacer eso, cosa que aquí en Perú es práctica normal, ¿no? Acá en Perú ventilan al público para que escuche, para que vea noticias, por más que sean corruptos, pero de eso se encarga la justicia, más no los periodistas. Pero acá en Perú ya se ha hecho una costumbre, pues, ¿no? ¿Usted cree, por más delito que hayan cometido, usted cree que en Estados Unidos está permitido que se difundan las comunicaciones? Salvo que ya haya una orden del juez. En Estados Unidos no. En cambio acá, a cada rato, audio tal, audio tal, audio tal. Eso está prohibido en Estados Unidos. Y ese es el problema por el cual a Nixon lo encontraron responsable directo y Nixon tiene que renunciar a la presidencia. Pero antes que renuncie, su misma gente, su misma población, la misma presión mundial, exigen de que los soldados de Estados Unidos o los soldados estadounidenses deben retirarse de Vietnam porque están cometiendo ya excesos, ya son crímenes contra la humanidad. Inclusive le hacen marchas donde surge pues una frase, o se hace más fuerte una frase que decía peace and love. ¿Qué significa peace and love? Paz y amor. Entonces Nixon ordena que las tropas norteamericanas se retiren de Vietnam. Al final fue una guerra tonta para Estados Unidos, porque su propósito finalmente no lo logró. Estados Unidos, ¿qué cosa quería? Estados Unidos quería, ¿sí? Estados Unidos quería que Vietnam esté ajeno al comunismo, o por lo menos que exista una Vietnam comunista y una Vietnam capitalista. Pero eso no prosperó, porque Vietnam volvió a ser uno solo, y lo que es peor para los intereses de Estados Unidos, bajo gobierno comunista. Bajo gobierno comunista, como lo es hasta ahora. Entonces, esta primera lámina de gobernantes, para Estados Unidos lo cerramos ahí, ahora nos vamos para la Unión Soviética. ¿Quién gobernaba la Unión Soviética cuando comenzó la Guerra Fría? José Stalin, con su política del hielo y total apartamiento o separación con respecto al mundo occidental. Con respecto al mundo occidental. Muere Stalin en 1953 y lo va a suceder Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev en 1961 ordenó que se construya el famoso muro de Berlín. Berlín era una ciudad, o es una ciudad que para aquel entonces estaba en territorio de la Alemania comunista. ¿Recuerda qué cosa acordó la conferencia de Potsdam? La conferencia de Potsdam acordó, ¿sí? La conferencia de Potsdam acordó que Alemania y Austria debían ser divididas en 4 zonas de ocupación aliada, ¿te acuerdas? Al igual que sus capitales. Razón por la cual Berlín también fue separada, pues, o dividida en 4. Pero cuando ya se fundaron las 2 colonias, las 2 Alemanias, perdón, una capitalista y una comunista, entonces Berlín también tenía que ser separada entre capitalista y comunista, ¿sí?
Entonces, para separar esas dos Alemanias, o perdón, para separar a Berlín en dos zonas, ¿sí? Así me hago entender mejor. Para separar Berlín en dos zonas, fue que Nikita Khrushchev ordenó en 1961 que se construya el muro de Berlín. En el gobierno de Khrushchev se dio la crisis de los misiles. Problema que lo arregló con Kennedy. Problema que lo arregló con Kennedy. Ahora se supone que pasada ya la fuerte tensión, el mundo, ¿qué cosa pasaba a vivir? La llamada coexistencia pacífica. Por haberse acercado a Estados Unidos para arreglar ese problema, a Khrushchev lo sacaron del cargo. A Khrushchev lo sacaron del cargo. Lo reemplazaron por Leónidas Brezhnev, quien gobernó bajo un régimen parecido al de Stalin, es decir, totalmente apartado, separado del mundo occidental. Ahora mira, en algunos países de la cortina de hierro, ya tú sabes cuáles son los países de la cortina de hierro o telón de acero, hacia 1968 ya hay descontento hacia el comunismo. ¿Sí? Ya hay descontento hacia el comunismo. Entonces, ¿qué va a pasar en Checoslovaquia? ¿Qué va a pasar en Checoslovaquia? En su capital llamada Praga, se estableció un gobierno que le dice al comunismo soviético, hay cosas que tenemos que mejorar, hay aspectos en los cuales tenemos que ser más tolerantes. Sí, sigamos bajo un régimen comunista, pero hay que ser más tolerantes. Eso no le gustó para nada a Brezhnev y ordenó que los tanques soviéticos pongan orden a la mala en Checoslovaquia, obviamente pues desarrollando actos violentos. Ese momento en el que se rechazó al comunismo extremo en Checoslovaquia lleva un nombre, se llama la Primavera de Praga. Entonces, si usted quiere recordar qué cosa es la Primavera de Praga, es eso. Es un momento durante el cual el comunismo bajó su tensión para ser más tolerante, pero eso no le gustó a Brezhnev, por eso que mandó a los tanques soviéticos para que impongan a la mala nuevamente el comunismo radical. Después que murió Brezhnev, gobernó Yuri Andropov, que tuvo buenas intenciones para también arreglar los problemas de la Unión Soviética, que ya presentaba crisis, pero todo quedó en intento nada más. Porque si bien en el cargo a Andropov se le reconoce que estuvo 15 meses, pero esos 15 meses estuvo enfermo y no pudo ejecutar realmente sus planes de gobierno. Konstantino Chernenko gobernó temporal muy brevemente, no pasó nada, ya definitivamente la crisis del comunismo en Europa Oriental era por demás evidente. Hasta que llegamos al año 85, y el año 85 va a gobernar la Unión Soviética su último gobernante, llamado Mikhail Gorbachev. Gorbachev sabe de que la Unión Soviética y el comunismo en general en Europa Oriental está en crisis. ¿Qué hace Gorbachev? Trató de dar solución a la crisis de la Unión Soviética mediante dos reformas: Glasnost, transparencia informativa y libertades políticas, y Perestroika, reformas económico-comerciales. Reformas económico-comerciales. Oiga, ¿usted ha escuchado esa frase que dice de que muchas veces el remedio resulta más caro que la enfermedad? Eso pasó con Perestroika y con Glasnost. Gorbachev los presenta con la sana intención de que esas reformas deben ayudar a solucionar los problemas de la Unión Soviética, pero esas dos propuestas de reforma fueron tomados en los países donde había comunismo, fueron tomados como ideales contra el comunismo. Entonces, lo que quiero decirte, y trato de hacerme entender, es de que esa perestroika y ese glasnost, en vez de dar solución al problema de la Unión Soviética, lo empeoró, porque con esas dos propuestas de reformas quedaron más al ventilado
quedaron más al conocimiento público los problemas que adolecía la Unión Soviética. Quedaron más que demostrados todo aquello que era problema de la Unión Soviética. Y es por eso que en los países donde había comunismo, inspirado en estas dos reformas, los gobiernos comunistas empezaron a caer. ¿Y cuál es la más clara evidencia? En 1989 fue derrumbado el muro de Berlín. Muy bien. Profe, ¿y por qué los gobernantes como Roosevelt y Stalin están con un sombreado de color celeste? Porque los dos comienzan la Guerra Fría. Profe, ¿por qué Nikita Khrushchev y Kennedy de rojo o de carmín? ¿Por qué? Porque los dos vivieron el momento más tenso de la Guerra Fría, la crisis de los misiles. ¿Y por qué Gorbachev con ese color, que me supongo debe haber otro también con ese color? ¿Por qué, profe? Porque Gorbachev es el último gobernante de la Unión Soviética. Volvemos a Estados Unidos. Cuando renunció Nixon, ¿quién lo va a suceder? Gerald Ford. Gerald Ford se reunió con el líder soviético Leonidas Brezhnev en dos ocasiones con la sola intención de reducir el potencial de armas nucleares. O sea, le quieren poner límites, ¿no? En lo que respecta a la fabricación de armas nucleares. Pero eso dice bien clarito ahí, ¿ve? Gerald Ford se reunió con el líder soviético Leonidas Brezhnev en dos ocasiones. En noviembre de 1974, en Vladivostok, para preparar el SALT II, acuerdo sobre limitación de armas nucleares, y en julio del 75, en Helsinki, Finlandia, donde ambos dirigentes firmaron el acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación de Europa. Finlandia y la misma Unión Soviética. Ahí se reunieron Ford y Brezhnev. Siguiente gobernante estadounidense, James, o más conocido como Jimmy Carter. El interés de Carter estuvo centrado en dar solución al problema árabe-israelí, que lo vamos a ver en un ratito. En 1978, James Carter dio solución temporal al problema entre árabes e israelitas, o israelíes, ¿no? Israelíes. Ahí participaron el representante de Estados Unidos para Asuntos Internacionales, Henry Kissinger, Yasser Arafat, el que luchaba para que Palestina recupere soberanía en territorio de Israel, Anwar el-Sadat, presidente egipcio, y el primer ministro israelí, Menachem Begin. La solución solo fue por un corto tiempo nada más, porque luego de ello, para el año 81, los problemas entre israelíes y palestinos continuaban, como continúa hasta hoy, año 2022. Ahora miren, cuando Estados Unidos bombardeó Vietnam, matando 3 millones de vietnamitas, cuando Estados Unidos invade territorios en Centroamérica, se quiere meter al caso de Cuba. Oiga, a Estados Unidos nadie le dice nada. A Estados Unidos nadie la margina de competencias deportivas. ¿Pero qué fue lo que pasó? En 1979, la Unión Soviética comienza un operativo para invadir el territorio de Afganistán, a la que quiere incluir para que forme parte de la Unión Soviética. Lamentablemente, pasados 10 años, ese intento no prosperó. Ese propósito no se alcanzó. Afganistán resistió con apoyo norteamericano la invasión soviética. Pero vamos a lo que está en la pantalla. Estados Unidos le cuestiona a la Unión Soviética por qué está invadiendo o intentando invadir Afganistán. ¿Y cuál fue la actitud de Estados Unidos?
como ese año, el año 80, se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos en Moscú, simplemente Estados Unidos dice, no hay que participar de esos Juegos Olímpicos. Entonces, lo que te dije al comienzo, mezclando política y deporte. Y así fue, Estados Unidos boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Aproximadamente 66 países no participaron de esos Juegos Olímpicos. Aproximadamente 66 países no participaron de esos Juegos Olímpicos. Damos paso a Ronald Reagan. Ronald Reagan constantemente viaja a Europa y se va enterando de las cosas que están marchando mal en la Unión Soviética. Entonces, cada vez que puede, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, dice, mundo, escuchen, esto está pasando en la Unión Soviética, por lo tanto ya la Unión Soviética tiene que caer. Mundo, escuchen, en la Unión Soviética se ha producido un accidente nuclear llamado el accidente de Chernóbil. Carambas, hay que condenar a la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo con esto Ronald Reagan? Ronald Reagan con esto lo que está haciendo es cada vez echar más leña al fuego para que caiga la Unión Soviética. A eso se llama política de beligerancia. Oiga, pero una cosita, pero nadie le dijo nada a Estados Unidos cuando invadió Panamá. Porque por ahí existía un gobernante panameño, Manuel Antonio Noriega, y a ese Noriega lo sacó del cargo, acusándolo de estar coludido con el narcotráfico, y encima ocupó su país, Panamá. ¿Y por qué no le dicen ahí nada? En cambio, mira, qué paradójico, ¿no? Porque la Unión Soviética intentaba invadir Afganistán, le boicotearon sus Juegos Olímpicos, pero cuando Estados Unidos invade Panamá, no pasa nada. Algo injusto, ¿no? Este Ronald Reagan sufrió atentado contra su vida, casi lo matan. Su vicepresidente George Bush es el último gobernante de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Ese Bush se presentó a las elecciones del año 88 y ganó. Por eso que él va a ser presidente 89, 90, 91 y 92. Él se reúne con Gorbachev en la conferencia de Malta y anuncian el fin de la Guerra Fría. Anuncian el fin de la Guerra Fría. Pero una cosita, ni bien terminó la Guerra Fría, ya Estados Unidos estaba metiéndose en otro problema. Problema con Irak, la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, recordando colores, Gorbachev y Bush anuncian el final de la Guerra Fría. Volvamos un ratito a Gorbachev. Dice bien claro ahí el cuadrito, ¿sí? Además, durante el gobierno de Gorbachev también se dio el accidente nuclear de Chernóbil, 1986. Polonia fue el primer país donde cayó el comunismo, año 88. Y el año 90, cuando ya está muy cerca de acabar la Guerra Fría, se reunió en la conferencia del 2+4. Y ahí se acordó la reunificación alemana. Y ahí se acordó la reunificación alemana. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿tienes tú una idea por qué se llama la conferencia del 2+4? ¿Tienes una idea por qué se llama la conferencia del 2+4? Se llama 2+4 porque se reúnen los representantes de las dos Alemania, porque hasta entonces existían dos Alemania, la Alemania occidental, que era capitalista, y la Alemania oriental o democrática, que era comunista. ¿Sí? Se reúnen las dos Alemanias teniendo como testigos a los 4 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Por eso se llama la conferencia del 2+4. Ahora mire, la Guerra Fría va a llegar a su final el año 91, cuando la Unión Soviética queda totalmente desintegrada. Los comunistas radicales no aceptaban la desintegración de la Unión Soviética, todavía querían mantenerlo. Por eso que intentaron darle un golpe de Estado a Gorbachev.
de ese golpe de Estado contra Gorbachov, lo salvó Boris Yeltsin. Pero ya la Unión Soviética estaba ya camino a su total desintegración. ¿Y por qué mencionamos a Boris Yeltsin? A Boris Yeltsin lo mencionamos porque él va a ser el primer gobernante ruso después de la Guerra Fría. Primer gobernante Rusia después de la Guerra Fría, o cuando la Guerra Fría está llegando a su final. ¿Y qué dice de Boris Yeltsin? Asumió el gobierno de Rusia cuando la Unión Soviética ya estaba en total proceso de composición. Se formó el CI, que significaba la Comunidad de Estados Independientes, pero ya no era Unión Soviética, pues, ya no, ya la Unión Soviética ha dejado de existir. ¿Y de cuándo a cuándo gobernó Boris Yeltsin? Del año 91 al año 99. Y por si acaso, por ahí nomás va a aparecer, ¿sabes quién? Vladimir Putin, el actual gobernante de Rusia. Por ahí no va a aparecer Vladimir Putin. Claro que Vladimir Putin ya antes había trabajado cuando existía la Unión Soviética en el servicio de inteligencia, en la policía de inteligencia que tenía la Unión Soviética, la llamada KGB. Por eso es que Vladimir Putin sabe pues al revés y al derecho dónde están los detalles que tiene que atacar de Ucrania, ¿sí? Porque Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, ¿sí? Muy bien, chicos. Siguiente lámina. Pero un ratito antes vamos a salir del compartir pantalla para escuchar o leer sus opiniones, ¿ya? A ver, un ratito vamos a salir de esto. Un ratito vamos a salir de esto. Y deben haber opiniones de parte de usted. A ver, por aquí hay sus comentarios. A ver. Claro que hay comentarios, ¿ve? Claro, por supuesto. Muy buenos tus comentarios, muy bueno, estoy leyéndolos. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es, chicos, sigan participando, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a volver ahora a la pantalla para compartir pantalla. A ver. Hay un comentario más. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. A ver, un ratito, por favor. A ver, chicos, un ratito, un ratito. Entonces, mira, lo que te pido es que tomes muy en cuenta, ¿ya? Lo que es la llamada Guerra Fría. Mientras voy preparando el material para nuevamente presentárselo, ¿sí?
Bien, chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. En realidad vamos a compartir el material. Bien, chicos, ¿se acuerdan que la vez pasada, les dicté una clase de provincia? Bueno, hoy también nos encontramos en provincia, ¿ya? Pero esta vez estamos en la ciudad de Huancayo, ¿no? Donde tengo pues la casita que me dejó mi padre, ¿no? Entonces, no sé si puedes apreciar al fondo el paisaje. Ya obviamente Huancayo es una ciudad mucho más grande, más cosmopolita que Jauja, ¿no? Bueno, a ver si me dices a través del audio, porque no puedo ver tus mensajes, ¿sabes por qué? Si está llegando o estás viendo algo del paisaje, ¿sí? A ver, por ahí. Nuevamente estamos con clase desde provincia, ¿ya? A ver, chicos, ya. Bueno, deben haber comentarios posiblemente por el chat, pero mientras tanto yo te voy trabajando ahí, ¿no? Con fondo del paisaje, ¿ya? Especialmente si damos la vuelta, creo que así. Ahí está el Profe, paisaje. Dígame. eso no se ve nada porque está su cámara apagada. Así. A ver. ¿Está apagada la máquina? Tu cámara está apagada. La cámara está apagada. Qué raro. A ver, vamos a ver Sí. un ratito. No se puede ver. Ya. Pero en todo caso, el tema sí se ve, ¿no? Sí se ve. Se ve Ah, el ya. tema. El tema sí, ¿no? Ya en todo caso, en un ratito le instalo la cámara, ¿ya? Yo que quería mostrarle el paisaje, pero no importa. A ver, algo pasó por ahí. Lo más importante es avanzar con el tema. Ya sabe que te estoy dictando desde provincia, ¿ya? A ver, chicos. Primer acontecimiento. Primer acontecimiento. Dice el proceso de descolonización afroasiática o fin de los imperios coloniales. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reconfiguró totalmente. El mundo se reconfiguró totalmente. ¿Qué había pasado? Francia y el Reino Unido, dígase Inglaterra, Francia y el Reino Unido, que habían dominado la política internacional durante los últimos siglos, quedaron debilitados política y económicamente. Razones por las cuales ya no ejercerán un control estricto sobre sus colonias en África y en Asia. Ceden su influencia ante Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, sus colonias, aprovechando esto y con ideas nacionalistas que se infundían en esos países, o sea, en las colonias, comenzaron las luchas de independencia. A este proceso también se llama la descolonización afroasiática o el fin de los imperios coloniales. Recuerda que esos imperios coloniales se formaron, ¿sí? Recuerda que esos imperios coloniales se formaron en el marco de la Segunda Revolución Industrial. Cuando te acuerdas, aparece el imperialismo. Cuando te acuerdas, aparece el imperialismo. ¿Sí? Aparece el imperialismo. Muy bien. Entonces, a raíz de ese imperialismo, te repito, a raíz de ese imperialismo, en África y en Asia, Inglaterra y Francia establecieron sus colonias. Pero esas colonias ahora, en esta segunda o tras la Segunda Guerra Mundial, esas colonias se van a empezar a independizar. Esas colonias se van a empezar a independizar. Muy bien. Ahora mira, ¿cuáles son las principales independencias que se dieron?
La independencia de la India era colonia inglesa. La India era una colonia inglesa. Su líder fue Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi proponía la desobediencia civil y la no violencia. Lamentablemente, Mahatma Gandhi no vio consumada la independencia de su país, porque lo asesinaron. Y más bien, un alumno suyo, un discípulo suyo, llamado Pandit Nehru, ese Pandit Nehru fue el que precisamente gobernó cuando ya la India estaba independiente. Siguiente independencia, la independencia de Egipto. Egipto, al igual que la India, era también colonia inglesa. Era también colonia inglesa. Su líder fue Abdel Nasser. Y el acontecimiento más importante de la independencia de Egipto fue cuando fue nacionalizado o se nacionalizó el canal de Suez, que se había construido en el siglo XIX. ¿Y qué importancia tiene el canal de Suez, o de Suez, como quiera llamarlo? El canal de Suez o de Suez, la importancia que tiene, ¿sí? La importancia que tiene es que une comercialmente al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Une comercialmente al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Esa es una importante obra de ingeniería que se hizo en los tiempos de la Revolución Industrial. Israel era colonia inglesa. Su líder fue David Ben Gurión, quien luego se convirtió, una vez que ya Israel quedó libre, se convirtió en su primer ministro. Se convirtió en su primer ministro. ¿Ya? En su primer ministro. Claro que luego en Israel surgió un problema que hasta ahora no se soluciona, ¿sí? Sigamos. El Congo o Zaire era colonia belga. Su líder fue Patrick Lumumba. Siguiente independencia. Indonesia. Era colonia neerlandesa o de Holanda. Su líder fue Ahmed Sukarno, uno de los forjadores del movimiento de países no alineados. Uno de los forjadores del movimiento de los países no alineados, que luego lo veremos. Indochina era colonia francesa. Su líder fue el comandante guerrillero Ho Chi Minh, quien venció a los franceses en 1954 en la batalla del Dien Bien Phu, y con esa batalla Indochina logró su independencia. Argelia era también colonia francesa. Su líder fue un tal llamado Ben Bella. Pero quiero que recuerdes que no fueron las únicas independencias. Quiero que recuerdes que no fueron las únicas independencias. Se dieron cantidad de independencias, pero estas son las 7 o 6 más importantes que recordamos. Siguiente acontecimiento. El dolor de cabeza que hasta ahora tiene el mundo, porque ese problema no se ha solucionado del todo. Ese problema no se soluciona hasta hoy. De verdad, no se soluciona hasta hoy. ¿De acuerdo? A ver. La ONU, ¿a qué me refiero? La creación del Estado de Israel. La creación del Estado de Israel. Dice ahí
La ONU, el organismo u organización de Naciones Unidas, ¿sí? El organismo o la organización de Naciones Unidas tomó la decisión de crear al Estado de Israel en 1948, alentado por la ideología del sionismo, como también por el interés de Estados Unidos. ¿Qué cosa es el sionismo? Vamos a leerlo. El sionismo es un movimiento que alentaba desde el siglo XIX el retorno de los judíos al territorio de Israel, que desde hace varios siglos atrás estaba ocupado por palestinos musulmanes. Judíos dispersos en diferentes partes del mundo. Por eso que los alemanes rechazaban a los judíos en su territorio, más aún en los tiempos de Hitler. Y ahí está el motivo por qué Hitler precisamente comenzó pues un exterminio contra ellos. Hitler argumentaba que los judíos los habían desplazado económica y territorialmente. Por eso es que el propósito que tiene Hitler no solo es expulsar o perseguir a los judíos, su propósito es exterminarlos. Bueno, eso ya fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero entonces ahora, terminada la Segunda Guerra Mundial, a través de esa política llamada el sionismo, de esa ideología llamada el sionismo, se alienta a que los judíos vuelvan a vivir en su territorio de Israel. Muy bien. Pero hay un detalle, pues. En ese territorio de Israel ya habitaban hace mucho tiempo los palestinos que eran musulmanes. Quiere decir que cuando se da la independencia de Israel, ese territorio estaba ocupado por palestinos. Pero cuando la ONU lo crea como Estado ya independiente, la ONU alienta que los judíos de diferentes partes del mundo vuelvan a Israel. Entonces, no sé si me entienden el problema. Y eso lo vas a entender mejor con los mapitas que están al costado. Mira, ahí está el territorio de Israel. ¿De qué te puedes dar cuenta? ¿De qué te puedes dar cuenta? Primer mapa, el que está en el lado izquierdo superior. Ese es el territorio de Israel antes que se crea como Estado y antes que se logre, obviamente, su independencia. Lo de color rojo es la presencia de los palestinos. Fíjate al costado. Años después, mira cómo los palestinos iban siendo expulsados, iban siendo apartados del territorio de Israel, su territorio. Más adelante, fíjate, el lado izquierdo inferior, ya es menos la presencia de palestinos en el territorio de Israel. Y fíjate, el último cuadrito, ¿a qué nomás han quedado reducidos los palestinos y su presencia en Israel? Es decir, es como que al dueño de casa, el inquilino lo quiera sacar. Esa es la figura, ¿sí? Pero todo eso va a estar alentado por Estados Unidos. Profe, pero no hay una forma en que los dos, los judíos y los palestinos, puedan negociar y llegar a un acuerdo. No, amigo. El problema es fuerte. Porque más allá de la cuestión territorial y política, está de por medio la parte religiosa. Y es que cada uno de ellos tiene religión diferente. Los judíos, el judaísmo, pues el hebreo ortodoxo, el que se basa en el Talmud, en las enseñanzas de Abraham, de Moisés, en eso se basan ellos. Y el musulmán se inspira ¿en qué? Religiosamente, ¿en qué se inspira? En el Islam, pues sí. Todo es Alá, todo es Mahoma. Entonces son agua y aceite que no logran mezclarse, pues. Que va a ser bien difícil de aquí a un tiempo que puedan solucionar ese problema. Pero sigamos leyendo. Israel independiente tuvo como su primer ministro a David Ben Gurión. Inmediato a su independencia, la ONU, bajo presión de Estados Unidos,
lo crea como Estado. En dicho territorio los judíos comenzaron a coexistir con los palestinos, pero no llegaron a buenos términos, pues, porque ambos se rechazaban. Y lo que es más, ambos se rechazan. Lo que hace difícil la solución al problema hasta hoy es la radical diferencia entre ambos, que más allá de lo político y territorial, es el asunto religioso. Como te vuelvo a reiterar, los judíos, religión del judaísmo, los palestinos, religión del islam. Por eso que no concilian, pues sí. Por eso que no concilian. Tras su creación, de inmediato estalló la guerra árabe-israelí. Los palestinos musulmanes, que fueron relegados, formaron la Organización para la Liberación de Palestina, a cargo del líder Yasser Arafat, quien vivió entre 1929 y el año 2004. Entre 1929 y el año 2004. Yasser Arafat fue un líder palestino quien creó la OLP. Durante su existencia, siempre buscó apoyo internacional para reconocer la soberanía de Palestina en ese territorio. Muy bien, chicos. Siguiente lámina. La intifada. ¿Qué cosa es intifada? La intifada es la acción que los palestinos han desarrollado. Es la acción que los palestinos han desarrollado tratando de huir de la dominación de Israel. Han sido varias las intifadas. La primera intifada fue en el año 1987 y fue aprovechada. Recuerda que intifada es cuando los palestinos se retiran de Israel, y fue aprovechada para que aparezca un movimiento terrorista palestino llamado Hamas, que por si acaso hasta hoy activa. Las ambiciones expansionistas de Israel han provocado que aparezca el movimiento terrorista llamado Hezbollah, el ejército de Dios, en el Líbano. Y tanto Hamas como Hezbollah son movimientos violentistas que reclaman precisamente derechos a favor de los palestinos. Lo que pasa es que Estados Unidos nos presenta pues el término de terrorista, ¿no? Pero no, honestamente no son terroristas. Luchan por reivindicar su soberanía, porque los judíos con apoyo de Estados Unidos y de la ONU los han desplazado. Por eso yo te decía hace un rato el ejemplo, es como que al dueño de casa, el inquilino o el que esté intentando ser inquilino, lo saca de su propiedad. Y obviamente pues el dueño de casa va a reaccionar. Yo te pregunto, ¿y porque el dueño de casa reacciona es terrorista? No, pues. Ese es el cliché, esa es la fama que le ha creado Estados Unidos a estos movimientos. De que cometen hechos violentos, eso tampoco se puede dejar de reconocer. ¿Ya? Mira, la guerra árabe-israelí tiene más de 70 años de duración. En 1973, esta guerra árabe-israelí hizo que los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, se refiere a la OPEP, suban el precio del petróleo o simplemente arrojen el petróleo al mar. Profe, una cosita, hay algo que no entiendo ahí, hay algo que no entiendo. El problema no es entre palestinos e Israel, ¿sí? Claro, palestinos y judíos en Israel, claro. Lo que pasa que en defensa de palestinos, varios países árabes se han sumado a su causa. ¿Ya? Se han sumado a su causa. Muy bien. Por eso es que a los palestinos los apoyan los egipcios, los de Líbano, los de Siria, los apoyan, pues. Porque consideran, pues, injusto, y en verdad es injusto que los palestinos hayan sido relegados de su territorio.
El presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, de quien ya hemos hablado, intentó solucionar y dio solución temporal al problema. Dio solución temporal al problema. Lamentablemente, pues son el agua y el aceite. Y al poco tiempo de haberse solucionado ese problema, volvieron a las andanzas, volvieron a los enfrentamientos. Israel, cuando ataca a territorios palestinos, los ataca con misiles, con armamentos de nueva generación, los ataca. Un ataque de Israel sobre Palestina, en un solo ataque podrá matar 100, 200, 300 personas. Pero ¿qué hacen los palestinos o los que definen a palestinos? Es decir, ¿qué hace Hamas, qué hace Hezbollah? Al día siguiente o a los pocos días, activistas de Hamas, activistas de Hezbollah, ingresan a territorio palestino, no sabemos cómo, pero ingresan y atacan bibliotecas, supermercados, universidades, hospitales, escuelas, plazas, donde están reunidos los de Israel y los matan. Los matan con explosivos, o sea, estallan, los llaman también los hombres bomba, ¿no? Se colocan explosivos en el cuerpo y, por ejemplo, si hay estudiantes que están en una biblioteca o gente que está esperando el transporte público, se colocan en medio de ellos y explotan. Igualmente matan 80, 100 personas. Israel ataca mediante la guerra convencional, mientras que Palestina y sus defensores atacan con la guerra no convencional, lo que Estados Unidos mal llama terrorismo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Siguiente acontecimiento. Siguiente acontecimiento. División de Alemania. División de Alemania. En 1947, Francia y Gran Bretaña fusionaron sus territorios y dieron vida a la República Federal de Alemania. Y dieron vida a la República Federal de Alemania. Alemania Occidental. O también la llamada Alemania Federal, la que es capitalista. La Unión Soviética reaccionó creando en 1949 la República Democrática Alemana, la RDA o Alemania Oriental con su capital Berlín. La otra Alemania tenía como capital Bonn y se puede apreciar en el mapa. Se puede apreciar en el mapa, sí. Luego dice, la ciudad de Berlín fue bloqueada, pero la Alemania Occidental lo resolvió instalando un puente aéreo que mantenía la comunicación entre Berlín Occidental y el resto de Alemania Occidental. Porque fíjate, Berlín está acá al costadito, en el territorio de la Alemania comunista. Pero por acuerdo, también tenía que dividirse. Y ahí está, pues, Berlín Occidental, Berlín Oriental. Ahora mira, poco después de haber sido aliados en la Segunda Guerra Mundial, se refiere a Estados Unidos y la Unión Soviética, se refiere a eso, se hacía evidente la dificultad de sostener la alianza en tiempos de posguerra. Se dio un periodo de gran complejidad en la historia alemana. Un país fracturado en gobiernos y sistemas políticos diferentes. En esa división quedaban partidas la vida del pueblo alemán, familias enteras y amistades. Durante la existencia de las dos Alemanias, hubo intentos por unificarlos. Uno de ellos fue la política del Ostpolitik o la teoría del Ostpolitik, la política del Este, sustentada por el ex canciller de Alemania Federal, Willy Brandt, que por si acaso era solo su apelativo nada más. Su nombre verdadero era otro. Su apelativo era Willy Brandt. Willy Brandt. Pero todo quedó en nada cuando se construyó pues el famoso muro de Berlín. Cuando ya la Unión Soviética entró en crisis, ¿sí?
cuando ya la Unión Soviética entró en crisis, ahí es cuando se vuelve a retomar el tema de la reunificación alemana, que finalmente prosperó tras la caída del muro de Berlín y cuando se reunieron en la conferencia el 2+4 que ya te comenté, conferencia 2+4 que finalmente terminó la reunificación de Alemania. Pero así era la Alemania de aquel entonces, partidas en dos, o partida en dos en este caso. Bien, chicos, siguiente acontecimiento. Ahí está lo que te hablaba del Plan Marshall. Dice, se inició la aplicación del Plan Marshall en Turquía y en Grecia. Su ejecución constituye la primera manifestación importante de la estrategia norteamericana de contención del comunismo durante la Guerra Fría. O sea, cómo contener el avance comunista. Y lo repetimos esa partecita que dice, su ejecución constituye la primera manifestación importante de la estrategia norteamericana, ¿sí? De la estrategia norteamericana de contención del comunismo durante la Guerra Fría. Esta doctrina marcaría la política exterior de los Estados Unidos hasta los años 60, cuando sería reemplazada por la política intervencionista. El presidente Harry Truman pronunció un discurso ante el Congreso norteamericano, el 12 de marzo de 1947, donde afirmó lo siguiente: la política de Estados Unidos debe apoyar a los pueblos libres que están resistiendo intentos de agresión de minorías armadas o presión exterior. Dicho discurso tenía por objetivo ejecutar un programa de ayuda a Grecia y Turquía, valorizado en $400 millones. Su objetivo era enviar efectivos militares y colaboración económica a esos países. De hecho, estos estados venían soportando acciones de infiltración y presión por parte de la Unión Soviética, que pretendía establecer un sistema de coparticipación en el control de los estrechos marítimos del Bósforo y los Dardanelos, que estos países dominaban. Truman, para hacer prevalecer sus ideas, contó con el apoyo de republicanos aislacionistas, es decir, republicanos que querían que ese plan Marshall de una vez entre en funcionamiento para aislar a Turquía y a Grecia de toda presión de parte de la Unión Soviética. Y ahora, quisiera que te ubiques ahí en el mapa, ¿sí? Quisiera que te ubiques ahí en el mapa y mira, te lo estoy presentando ahí en pantalla. Fíjate, ¿dónde está Grecia y dónde está Turquía? En el caso de Turquía, Turquía tiene frontera con la Unión Soviética. Pero en conjunto, fíjate, Grecia y Turquía están debajito de Bulgaria, de Rumanía, y esos son países pues del telón de acero. Entonces, esos países iban recibiendo presión por parte de la Unión Soviética para que se sometan a su dominio. Ahora, profe, si el plan Marshall comenzó a aplicarse por Grecia y por Turquía, ¿y cómo quedó Inglaterra y Francia? Ah, Inglaterra y Francia le van a decir a Estados Unidos, oye, Estados Unidos, pero el plan Marshall no iba a comenzar con nosotros. Pero recuerda que a Estados Unidos le conviene 1000 veces más aislar a Turquía y a Grecia de la influencia comunista que proteger a Francia e Inglaterra. Estados Unidos siempre va a actuar de acuerdo a su conveniencia. Estados Unidos siempre va a actuar de acuerdo a su conveniencia. Y ahí quedó claramente mostrado, ¿sí? Entonces, si te preguntan, ¿por qué el plan Marshall comenzó a aplicarse en Grecia y Turquía y más no en Inglaterra y Francia como al comienzo era la promesa? Era precisamente para contener el avance del comunismo en esa parte del mundo.
Bien, chicos. Siguiente acontecimiento. División y guerra de Corea. Profe, ahí no está fallando el comentario. No debe ser primero guerra y división, no, amigo. En el caso de ellos, primero es división y luego es guerra. A ver, ¿qué dice al respecto? Terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Terminada la Segunda Guerra Mundial, Japón derrotada tenía que ser expulsada de la península de Corea. A la que ocupó por varios años. Los acuerdos para la división de Corea se tomaron en la conferencia de Potsdam, Alemania, 1945. Estados Unidos y la Unión Soviética definieron sus zonas de influencia en la península de Corea, tomando como referencia cartográfica el paralelo 38. Del paralelo 38 para arriba es Corea del Norte. Y para abajo es Corea del Sur. Corea del Norte, con su capital, la ciudad de Pyongyang, se identificó con el bloque comunista y su primer gobernante fue Kim Il-sung. Corea del Sur, con su capital, la ciudad de Seúl, se identificó con el bloque capitalista. Su primer gobernante fue Syngman Rhee. Syngman Rhee. ¿Qué provocó la guerra de Corea? En Corea del Sur debió darse un proceso electoral, pero el gobierno a cargo de Syngman Rhee, de influencia capitalista, no lo cumplió, porque sabía que los comunistas ganarían esas elecciones. Tras esto, se da la invasión de los comunistas del norte con el apoyo de la Unión Soviética y de China. Unión Soviética, Stalin, China, Mao Zedong. Ya había triunfado la revolución comunista en China. Corea del Sur inmediatamente recibió apoyo militar de los Estados Unidos. El general Douglas MacArthur, el mismo que le hizo capitular a los japoneses, el general Douglas MacArthur era de la idea de lanzarle bombas atómicas a China por su intromisión en el problema de Corea. No recibió el consentimiento del presidente Truman. Ahora la pregunta es, ¿la guerra terminó o no? En 1953 se firmó el armisticio de Panmunjom. La guerra en realidad solo se suspendió hasta ahora. La tensión sigue por parte de Corea del Norte y especialmente su actual presidente Kim Jong-un, al que llaman el chino loco, pues, ¿sí? No sé si he escuchado el chino loco. La principal evidencia de que las tensiones continúan, la principal evidencia que las tensiones continúan son las 7 pruebas nucleares que se han realizado desde el año 2009 hasta el año 2017, con el lanzamiento de misiles de largo alcance. Los misiles norcoreanos, ¿sabe usted, amigo, qué alcance tienen? Cerca de 2.000 kilómetros. Por eso que cuando lanzan misiles o hacen sus pruebas, estos coreanos del norte ponen en jaque a Japón, porque Japón está al frente nomás, pues. Recuerda que Japón es una isla. Muy bien. Luego te dejo para que leas el movimiento de los países no alineados, que lo hacemos la próxima semana porque tenemos un repasito todavía, ahí complementamos el tema. ¿Ya? El movimiento de los países no alineados. Y luego viene, ya luego vienen los demás acontecimientos. Ya la próxima semana te estamos dictando desde la casa, ¿no? No hay problema, pero pese, ¿no?, a los pequeños inconvenientes, sobre todo de transporte, amigos, sí, porque el carro demoró en llegar a casa de Huancayo, es que nos hemos demorado un poquito, pero aquí estamos cumpliendo. Tienes ahí algunas imágenes, la formación de bloques, la conferencia de Bandung que tiene que ver con el movimiento de los países no alineados, el proceso de la descolonización, ahí se ve a Gandhi llevando a cabo su labor política, y las pruebas, pues, de Corea del Norte. Ahí está. Fíjese. Corea del Norte es una partecita pequeña nada más, pero a Japón lo pone en jaque, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, dicho esto, ya nos estamos reencontrando la próxima semana, ¿sí? Muy bien, Juancito, hemos cumplido el dictado del día de hoy.
Ok, profesor, muchas gracias. Que tenga buen día. Nos vemos. Cuídese. No, Joaquito, más bien a usted muchísimas gracias por su comprensión. En todo caso, los chicos querían un ratito mostrarle